Ok, encontré una información, ¿no? Hay instituciones que se encargan un poco de hacer encuestas, pero también en el sector, por decirlo, o mejor dicho, en el mundo cristiano también lo hay, y encontraron, basado en algunos estudios, dieron esta información y me pareció interesante empezar con esto y mencionarte. Dice que actualmente millones de personas en nuestra cultura toman la decisión de entregarse a Cristo, pero también en esa cantidad de gente que se está entregando en este tiempo, también hay un gran índice, dice, de inmersos en el abatimiento, en la falta de energía, en el desánimo, en el ya no querer avanzar y el dejarlo todo. Dice que así, la misma cantidad que se convierten en la misma cantidad de gente que se queda en el camino. Dice, muchos afirman que han vuelto a nacer, pero la evidencia de un discípulo maduro dice que es poca. Vivir una cultura con que todo puede darse según lo que me convenga, dice que actualmente la cultura cristiana camina también así, hasta su enfoque en Dios, ¿no? Si siempre viene, dice, en un frasco fresco, novedoso, atractivo, me llama la atención, sigo, pero cuando eso se pierde, dice que lo desechan. Por eso algunos dicen, no, ya, no, ahí es más interesante, ahí es más divertido, esa iglesia hay más pilas. Entonces, el enfoque en cuanto a ser discípulo de Cristo o el concepto correcto de iglesia está distorsionado en esta cultura. Dice, existe un enorme mercado para la experiencia religiosa, no tengo que experimentar, ¿no? Entonces, una experiencia sobrenatural y cuando ya no hay, como que se mengua. Pero dice, sin embargo, hay poco entusiasmo por la adquisición paciente de virtud, poco interés en inscribirse para el extenso aprendizaje hacia la santidad. La pasión actual por lo inmediato y lo fortuito hace que la gente quiera que se le ayude, pero dándole el antídoto instantáneo para solucionar sus problemas o tener los resultados que quieren. Dice que esta cultura opta por un estilo de vida como si fuera un turista, más no como un discípulo. Y un discípulo no podrás llevar o ser un discípulo llevando una vida bajo estas condiciones. Por eso quiero recordarte el día de hoy que Dios nos ha llamado a ser discípulo, ¿ok? Y sobre toda nuestra vida sobre la tierra, no habla de etapas, habla de toda nuestra vida, tiene que nosotros caminar siendo discípulos de Cristo. Voy a hablarte de Mateo, quiero empezar con Mateo 16, del 24 al 27, pero un poquito te voy a hablar el contexto, porque Jesús dijo, o dio sus palabras en estos versículos. Dice que en un momento dado los fariseos y los saduceos, ¿no? Comenzaron ¿sabes qué? A pedirle a Jesús que muestre señales, muéstranos señales del cielo, dice, para que nosotros creamos que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús, yo me imagino, parafraseando los versículos, ¿no? Oye, todos los milagros que hago y me dices que te muestre un milagro para que tú creas. El problema de los fariseos no eran los milagros que estaban viendo porque Jesús hacía muchos, ¿no? Resucitó muertos, sanaba, daba de alimento, pero ellos no querían esos supuestos milagros, ellos querían quizás un milagro como Elías, ¿no? Que venga fuego del cielo. Pero el punto es que el problema no era de los milagros de Jesús, porque él hizo muchos. El problema estaba en el corazón de ellos, ¿no? Ellos no querían creer en Jesucristo. Entonces, por eso Jesús le dijo, mira, el único señal que te voy a dar es lo que pasó con Jonás, ¿no? Entonces, él hablaba de su muerte y resurrección. También vemos a un Jesús enseñándoles, discipulando a sus discípulos, porque les estaba enseñando quién era él, quién era
cuáles eran los planes de Dios, pero también vemos a un Jesús, si tú lees todo el versículo 16, también enseñándoles, pero también llamándoles la atención, ¿no? Porque en un momento dado, cuando Él les cuenta que va a morir en la cruz y los motivos del por qué lo hace, Pedro le llama la atención y le dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Acaso Dios, como que Dios va a pretender que sufras así? Dios te libre. Y Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, ¿no? Me eres tropiezo. En pocas palabras, ¿tú quieres que yo desobedezca a Dios? ¿No? Porque sonaba bonito Pedro, pero realmente lo que le estaba diciendo es que desobedezca a Dios, porque a Jesús le decía que eso es lo que Dios le había mandado hacer. Entonces vemos a un Jesús que en este contexto, ¿no? de fariseos, de falsos religiosos que decían que amaban a Dios y obedecían a Dios, pero estaban que no creían en Dios no creían en Jesucristo. Vemos y aún, ¿no? Que les advierte a los discípulos, oye, no sigas sus enseñanzas, no son correctas lo que ellos están haciendo. Aún vemos a un Jesús que les estaba enseñando quién era Él era el Mesías, le estaba enseñando los planes de Dios y se encontraba con corazones de los mismos discípulos, corazones inmaduros, egoístas, ¿no? Con mucha esencia humana, ¿no? ¿Cuál era su esencia humana? Dios no quiere que sufras, que Dios te libre de ir a la cruz. En este contexto de todos estos errores, ¿no? Naturales y también de corazón del ser humano, es que Jesús les dice en forma clara lo que Él espera de un discípulo. Y ahí vamos a leer los versículos del 24 al 27. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, en esta versión dice seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. De acuerdo, en otra versícula dice que juzgará según nuestras obras, ¿no? ¡Wow! Fuerte lo que dice Jesús. No, y la pregunta es, ¿cómo podremos llevar una vida así? Entonces, si me pide ser un discípulo y llevar una vida así, ¿cómo lo voy a poder hacer? Lo que nosotros necesitamos es ser transformados, ¿no? Y eso es lo que quiero hablarte un poquito el día de hoy, la necesidad de ser transformados para poder vivir una vida así como Jesús quiere. Uno quiere solamente que lo sigamos, que seamos discípulos de domingo. Él lo que quiere es que aprendamos a poder morir a nosotros mismos y buscarlo y caminar bajo Él. Entonces, ¿cómo tenemos entonces para poder tener esa vida, poder ser transformados? Ahí va mi primer punto. Un discípulo de Cristo está constantemente madurando. Nosotros para poder seguir a Cristo hasta el final necesitamos madurar día con día. No podemos estar en la misma situación, en el mismo nivel. Tenemos que madurar y el mundo verá que somos los discípulos de Cristo. Y eso es lo que nos falta. Miren Hebreos 15, versículo del 11 al 14. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitas que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, lo que a fuerza de práctica, repite conmigo, a fuerza de práctica, a fuerza de práctica, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Actualmente empecé dándote una información del mundo cristiano, ¿verdad? Entonces, todos nosotros. El mundo cristiano ahorita no distingue entre lo bueno y lo malo, significa que hay inmadurez.
Y ese es uno de los datos que también consiguieron en esa investigación, de que hay poca madurez. La tentación de la carne, ¿no? Y de Satanás es conocida. Si tú conoces, si tú lees las Escrituras, vas a ver un patrón repetitivo. En el caso de Satanás, no sé, un ejemplo, ¿no? Si de un papá alcohólico, el hijo alcohólico, el nieto alcohólico, entonces hay un patrón, ¿no? De la carne también, si yo identifico, me doy cuenta de un mal hábito, obviamente voy a saber los resultados. Si yo no, no sé, si yo no tengo medida correcta en usar en el celular, ese mal hábito me va a terminar siendo un adicto al celular, ¿no? Entonces, se conoce esos patrones, pero un poco difícil nos hace reconocer los patrones de tentación del mundo. ¿Por qué? Porque en cada generación cambiante, ¿no? Cambia esos patrones. Ahora, conocer los patrones de la carne y Satanás no es que nos hace más fácil el poder resistirlo o pelear contra ello, pero el conocerlo nos ayuda. Pero en el caso de las tentaciones del mundo, los patrones van cambiando por cada generación y eso obviamente para el inmaduro no le ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y a mí me encantó haber leído en un libro esta frase que dice, ¿no? Que esa inmadurez lleva a muchos y lo compara, dice, como los peces que no pueden distinguir la impureza del mar. ¿Por qué un pez no puede distinguir la impureza del mar? Porque nace en el agua, pues nace en el mar, entonces es parte de él, es natural, es cotidiano. Y muchas veces aún como cristianos, como discípulos de Cristo, caminamos nuestra vida y hacemos nuestra vida tan igual como aquellos que no conocen a Dios. No nos damos cuenta o no discernimos entre lo bueno y lo malo porque nos está faltando madurez. Hay personas en algún momento, ¿no? Que me han dicho, no sé, a ver, mira, sí, yo por tales motivos yo he dejado, por ejemplo, de diezmar, de ofrendar. Así, sí, pero me voy a alinear. Y después de un tiempo dice, sí, es que sí, no, ya dejé de hacerlo, pero me voy a alinear. Y ya dejé de hacer, y lo voy a alinear. Ese sub y baja. La Biblia dice que nosotros no debemos de ser como las olas del mar, que suben y después desaparecen. ¿Y por qué en este ejemplo, esta persona sube y baja? Porque no ha madurado con el tiempo, no ha crecido en la palabra y su fe y su convicción, que todo el tiempo se le tiene que enseñar bíblicamente, obviamente, qué es el diezmo y qué es la ofrenda. Entonces esa persona no está teniendo una convicción que lo mantenga para seguir creciendo en otros temas. Por eso nuevamente, por eso Pablo decía que actúan como niños. Y en ese tema hay muchos temas, que ya no solamente te hablo que como iglesia se te enseña, no, tú abres las escrituras, lees y Dios dice claramente muchas cosas. Hay temas que son misterio, pero otras que son clarísimas. No robes, por ejemplo, ¿no? No fornicación. Hay cosas que son clarísimas, pero ¿por qué cada cierto tiempo estamos en ese sub y baja? Porque no estamos madurando, entonces no estamos practicando. Por eso voy al segundo punto. Un discípulo de Cristo es un aprendiz constante. El sinónimo de discípulo es aprendiz, aquel que tiene la disposición de ir aprendiendo. Entonces es enseñable. Cuando nos pasa, me incluyo, todo cristiano, cuando conocemos a Cristo y nos encontramos con Cristo, wow, todo queremos aprender, ¿no? Dios nos dice tal cosa y nosotros lo hacemos. Y tenemos una fe que todo lo que pidamos a Dios, ahí, pum, pum, aparece. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Ya no estamos obedeciendo tal cual. O ya como nosotros estamos enseñando a otros o porque nosotros ya somos líderes, enseñamos a otros y queremos que otros obedezcan, pero nosotros ya estamos dejando de obedecer, ya estamos dejando de escuchar, ya estamos dejando de ser corregidos. Jesús discipuló 3 años a sus discípulos y a pesar de eso encontró a un Pedro que le dijo, no, ¿cómo vas a ir a la cruz? En pocas palabras, no lo hagas.
sabiendo que Jesús le estaba diciendo que el Padre lo estaba mandando a hacer. Después de discipularlo 3 años, vemos a un Pedro negándolo, diciendo, yo no conozco a yo no lo conozco, yéndose a salvar su vida y dejando a su maestro. Tuvo que invertir tiempo Jesús y a pesar de ello seguían necesitando seguir madurando, seguir aprendiendo. Y Pedro fue enseñable, porque a pesar de su vergüenza y su dolor, Jesús le volvió a decir, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue madurando. Hasta que vemos a un Pedro que murió, dice que murió en la cruz cabeza abajo. Pudo llegar a cumplir lo que Jesús le dijo. El que pierda su vida por causa de mí la salvará. Y él dio su vida por su Señor. Pero al inicio encontramos un Pedro que no hacía nada de eso. Necesitó ser discípulo para madurar, para crecer, ser enseñable. Todo el tiempo no era, pero Jesús, yo no soy el muchachito que me has encontrado, ahora yo soy Pedro, la roca. O yo en mí va a crecer todo, ¿no? Él siguió siendo enseñable. Y eso es lo que perdemos muchas veces cuando tenemos ya un tiempo en la iglesia, de ser enseñables. Nos olvidamos que nosotros tenemos que aprender del maestro, pero en el taller del maestro. Tenemos que aprender de Jesús, pero en el lugar práctico de trabajo. Ahí, Jesús no enseña sentado en una clase, ni tampoco tú vas a madurar porque solo me estés escuchando el día de hoy. Si tú no sales y lo practicas, no vas a madurar, no vas a ser enseñable. Simplemente vas a oír y si ni siquiera lo apuntas, mañana ya se te olvidó. Porque eso nos pasa. Por eso en la universidad, en el colegio, nos dan exámenes para repasar y estudiar, porque si no lo hacemos, eso en la clase del profesor se nos olvida. ¿Ok? Entonces, el Señor nos enseña a desarrollar, a crecer, en ser aprendiz en el taller del maestro. Entonces, la parte práctica, los discípulos tienen que aprender a practicar para poder nosotros resistir toda clase de situación o toda clase de tentación que el mundo se nos presente de acuerdo a la generación que vamos pasando. Nuestra generación fue una, pero estamos en otra. Y hasta que partamos vamos a seguir experimentando otras generaciones, pero tenemos que estar preparados para cada una de ellas. Los discípulos de Cristo no adquieren información, ellos más bien conocen de Dios de manera práctica, practicando la manera práctica de la fe. ¿Tú eres realmente un discípulo de Cristo? ¿Realmente quieres ser un discípulo de Cristo? ¿Llevas una vida constante de aprendizaje o ya lo sabes todo? ¿O eres enseñable? A veces pecamos en soberbia. No, si yo soy discípulo de Cristo, ¿para qué voy a ir un domingo a la iglesia? Ese día, ese pensamiento me dirá que has perdido la sensibilidad del por qué el Señor dio su vida en la cruz. Lo dio por su novia, por su iglesia. Y tú eres parte de ella. Entonces, voy a darte un ejemplo, ¿ok? Para que tú mismo te evalúes si estás siendo un discípulo de Cristo. Dice que es practicando la palabra, ¿verdad? Practicándolo, ok. En Santiago 5:16 dice, por eso confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Yo te pregunto, ¿hace cuánto has confesado un pecado? ¿O hace cuánto has confesado tentaciones? De repente has estado sintiendo tentaciones. ¿Hace cuánto has ido a confesarlo? Le has pedido perdón a Dios, pero has ido a confesarlo. Y no te hablo de que te han tenido que llamar a decirte cómo estás, te veo mal, no vienes a la iglesia, estás pecando. No te hablo de eso, sino que tú reconoces que has pecado y que estás yendo a pedir perdón a Dios y a confesarlo. Si no lo estás haciendo, recuerda, no lo hice hace un año, entonces no estás practicando la palabra, pues. Porque aquí ninguno creo, de repente me equivoco, podría decir que no ha pecado nada el día de ayer.
¿Alguien podría decir, no, ayer yo no pequé en nada? Yo no puedo levantar la mano. ¿Otro? No le gustó, creo. Otro, mira lo que dice Mateo 18 del 20 al 23. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No, 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. La pregunta, ¿estás perdonando a aquellos que te han ofendido, que te han hecho daño o te sientes molesto? ¿Estás perdonando? ¿O estás con una actitud resentida, esperando que te vengan a pedir perdón? ¿Estás ejercitando los músculos espirituales porque tú estás creyendo en el Señor? ¿O sigues portándote conforme a tu propia naturaleza? Y de repente ni cuenta te das, como ese pececito en el mar que no diferencia o no se da cuenta de la impureza del mar. Estamos viviendo una vida cristiana de doble vida. Por eso muchas veces nos es fácil caer en el fariseísmo, ¿no? En la exageración religiosa, juzgando a otros. O en el otro extremo, ¿no? No, la libertad de todo, ¿no? Dios me perdona. Porque no estamos diferenciando. Realmente no nos damos cuenta la vida que estamos llevando, qué es lo que realmente Cristo quiere. El propósito del Señor es que lleguemos a la imagen de Cristo Jesús. 3. Un discípulo de Cristo es extranjero sobre esta tierra. En Hebreos 11:13 dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Un discípulo de Cristo pasa toda la vida yendo a un sitio y en este sitio en la cual debemos llegar, anhelar, desesperarnos, hacer todo para llegar, es a la casa de papá. Es estar en la presencia de Dios. Tu propósito sobre esta tierra debe ser el que llegues a la casa de papá. Llegar delante de Dios. ¿Por qué muchos pierden el sentido de la vida? Sobre todo cuando no hay aplausos, donde no hay galardón, donde hay wow que te dice que tu vida es sobrenatural o porque tu vida no es espectacular. Porque no tienes un propósito para vivir. Si cada cristiano supiera que nuestro propósito es llegar, estamos pasadita en esta tierra. Esta no es nuestra nación. Ahí es nuestro destino, esa es nuestra dirección, llegar a la casa de papá. Y sobre el camino que nos lleva a ese lugar es Cristo Jesús, y Él lo dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Entonces, si yo sé que mi destino es llegar a la casa de papá, debo de tomar el camino correcto, y el camino correcto es Cristo Jesús. En el camino de Él para poder llegar. Y llegar no como yo quiero, sino como Él quiere que llegue. Siendo pulidos por Él. Eso es llegar a la casa de papá. Ahí tenemos que llegar. Lo que estamos haciendo ahora, en todo lo que estamos invirtiendo nuestra vida, nos está llevando, nos está direccionando a la casa de Dios, nos está llevando a la presencia, se me fue el nombre, al trono de Dios, ¿nos está llevando? ¿O dónde estás invirtiendo tus fuerzas, tu vida, todo lo que estás haciendo? ¿Te está llevando allá? ¿O dónde te está llevando? A veces pensamos que estamos en el camino correcto, pero no exactamente pasa. El cliché de cristiano no te hace un discípulo. El discípulo camina sobre ese camino que es Cristo Jesús. Y quiero acabar con esto. Un discípulo de Cristo recibirá recompensa. En Hebreos 12 dice, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Repite conmigo, exige resistencia. El pastor la semana pasada te dijo, no te voy a vender, bueno, con otras palabras, ¿no? Pero no te voy a vender un falso evangelio.
No es fácil seguir a Cristo. Alguien se entrega a Cristo y no es que llegue a su casa o a sus amigos y le dicen, wow, bravo, has hecho lo mejor, qué valiente. No, más bien comienzan así, ¿no? Algunos directos, otros indirectamente. Este ya está loco, ya, este dónde ha caído, ¿no? Como que sentimos esos rechazos. Pero nosotros tenemos que saber y aprender que tenemos una perspectiva diferente, una perspectiva eterna. Si tu perspectiva solamente es de aquí, solamente en tu mundo, en los, 80, 90, 120 años que vivas, serás muy limitado. Todo lo que hagas será muy limitado porque llegará un momento donde ya no puedas hacer más. Por eso existe la jubilación, porque ya la persona físicamente no va a poder hacer más. ¿Qué va a pasar cuando ya no tengas tú esa fuerza para conquistar todos tus éxitos? Vas a volverte a sentir como en algún momento a un joven no hemos sentido, cuando no hay el aplauso, cuando no sentimos que nuestra vida es espectacular. Pero cuando nosotros tenemos una perspectiva eterna, sabemos que todo, aún nuestra vejez, vale la pena porque estamos más cerca a estar delante de papá. Versículo 2 dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Un discípulo tiene perspectiva eterna. Tu felicidad sobre la tierra siempre no va a ser sobre la tierra momentánea. Tu paz y tu felicidad es eterna. Un discípulo sabe que todo viene para bien. Todo, aún sufrimiento viene para bien, porque será transformado, aún en esas situaciones será transformado a la imagen y estatura de Cristo Jesús. Es el propósito de Dios, para cuando estemos delante de su presencia, poder decir, aquí estoy. Y Dios ve a Cristo en nosotros. Un discípulo está emocionado y desea llegar a la casa del Padre. Por eso entiende por qué el vivir es Cristo y morir es ganancia. No le teme a la muerte. Pero realmente, si hablamos de muerte ahorita, muchos de nosotros diríamos, uy, no. La famosa palabra, no estoy preparado. El no estoy preparado está diciendo que todavía te falta seguir creciendo, madurando, siendo aprendiz, siendo discípulo de Cristo, para que puedas decir, yo quiero, no es que ya estoy preparado, no, es quiero irme con papá. Sé que no es fácil, ¿no? Hablar ay, cómo tiene que ser un discípulo, cómo Dios quiere, mejor dicho, que seamos. Pero ¿sabes qué? Nada de lo que Dios nos pide debe ser gravoso, ni tampoco nos pide algo que no podamos hacer. ¿Y cómo lo puedo hacer? Y lo hemos intentado muchas veces a nuestra fuerza, pero nos olvidamos que es Dios, es su Espíritu quien nos transforma y nos cambia y nos ayuda para llegar. Yo te dije, inicié diciéndote que para Pedro no fue fácil, pero los discípulos cometían errores. Aún Jesús estaba crucificado y ellos seguían cometiendo errores. Aún Jesús ya estaba en el cielo y seguían cometiendo errores. Pero ellos iban en el camino, basado en una misma dirección, siendo aprendiz del Señor todo el tiempo, reconociendo que necesitaban de Dios para poder seguir y lograrlo. No hablamos de una perfección porque eso no llegará a nuestras fuerzas, pero sí de un constante ir creciendo en Dios. La fe no viene porque digas que tengas fe. La fe viene por el oír la palabra y porque la oyo y creo, yo la pongo en práctica y al verla en práctica es que yo tengo fe y no para terminar obteniendo todo lo que quiero, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Ese es el propósito y al final nosotros tendremos recompensa. Porque todo, dice, todo ser humano comparecerá delante del tribunal de Cristo, seas cristiano o no lo seas.
Y los cristianos no será para irnos al infierno o al cielo, no, porque ya en Cristo tenemos la salvación asegurada, pero sí para recibir recompensa o no, según nuestras obras. Y no será quien da más a los pobres, porque si tú tienes $1.000.000 y yo tengo 100 soles, tú vas a dar más, se supone. Pero no habla de eso, habla de la transformación, del cambio del corazón, porque eso hará que saludablemente mi estilo de vida sea notorio. Mi estilo de vida le agrade a Dios. Y quizás tú digas, me siento confundido o tengo miedo. ¿Acaso estará bien que yo siga a Cristo? ¿Valdrá la pena que lo deje todo por Cristo? Los primeros seguidores también quizás hicieron todas esas preguntas como tú. Y espero que te la hagas, porque si tú sales sin ni siquiera hacerte preguntas, significa que no he tocado la sensibilidad de tu corazón. Y realmente es el Espíritu que toca. Mira lo que dice en Marcos 12:32. Los discípulos iban confundidos mientras que Jesús caminaba delante de ellos hacia Jerusalén. Por su parte, los otros seguidores estaban llenos de miedo. Jesús volvió a reunirse a solas con los 12 discípulos y le contó todo lo que iba a hacer. Si eres enseñable, vas a ir madurando. Verás la vida en Cristo con tanta expectativa. Que pase lo que pase, valdrá la pena porque estarás en el camino correcto. Jesús, a través de su Espíritu Santo, te hará recordar que vale la pena la madurez, que vale la pena que tomes la decisión de ir en el largo camino de la obediencia, en la misma dirección hacia la casa de papá. No acaban. ¿Por qué Dios necesita que seas un discípulo, que seas enseñable? Porque por nuestra propia naturaleza necesitamos seguir aprendiendo hasta el final. Hasta el día que cerremos nuestros ojos y estemos delante de Él. Tenemos que ahí a seguir aprendiendo, reconocer que hemos fallado, a pedir perdón, a seguir intentando, seguir levantando, sacudir nuestras rodillas y seguir adelante. Si tú dejas de ser discípulo, yo cuando empecé a Cristo, yo empecé un grupo de discipulado. Hasta el día de hoy, después de 24 años, mira, si tú me has echado 23, te lo agradezco. Pero 24 años ha pasado de mi primer grupo de discipulado. Hasta el día de hoy, yo tengo relación con muchas de ellas del grupo. Y cada vez que nos vemos recordamos nuestras locuras y nuestras inmadureces, porque ahora soy menos inmadura que antes. Me falta seguir madurando. Pero recordamos, pero también recordamos y nos hacemos la pregunta de qué fuera la vida de aquellas que se apartaron. De aquellas que avanzaron emocionalmente, emocionadas, pero que al no madurar, el de no ser de enseñable, el de no tener una perspectiva eterna y saber que el camino era Cristo para llegar a papá y tomar otras rutas, otros atajos, de otra manera, no querer seguirlo, se quedaron en el camino. Con su gracia y con su poder, ser un discípulo, podemos llegar a ser discípulos maduros. ¿Qué harás ahora cuando salgas de acá? Saldrás diciendo, estarías enojado, diciendo no puedo, no me siento preparado y de repente, no sé, ya no quieras volver a esta iglesia. Pero la Biblia es una. No te voy a maquillar el evangelio. Cuesta, sí es cierto. Pero la recompensa final es mayor que cualquier recompensa momentánea que podamos tener sobre la tierra. A mí tampoco no me es fácil ser discípula de Cristo. Pero lo único que yo sé es que yo no podría vivir fuera de Él. Yo le digo, Señor, ¿qué sería de mi vida? Y yo me pongo a imaginarme, yo digo, no. Porque sabes que el mundo no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros. Y podemos cambiar para bien o para mal. Escucharás al Espíritu de Dios y podrás arrepentirte quizás de la doble vida que has estado llevando.
Quizás podrás decirle, Señor, perdóname porque se me ha sido difícil, pero estoy aquí, sigo aquí. Quiero ser enseñable. Con que solo seas enseñable, el Señor, el Espíritu de Dios, hará el resto. Porque sabe que con nuestras fuerzas no podemos. Su gracia inmerecida nos inunda para poder ser un discípulo de Cristo. Porque Él ya murió en la cruz. Él ha pasado todo. El mayor sufrimiento lo pasó Él, muriendo en esa cruz, yéndose al infierno, pero resucitando en poder, para que nosotros en ese poder seguir avanzando y venciendo y poder ir adelante un día, delante del trono de Dios, para recibir nuestra recompensa, porque Él lo hizo por amor. Dice en Juan, por tal manera Dios amó al mundo, que dio su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. El propósito de Dios de que nosotros seamos discípulos es para poder resistir todo lo que se presente hasta llegar adelante y no nos perdamos en el camino. La vida no consta solamente de los años que estés sobre esta tierra, sino que una eternidad. Querrás arrepentirte y desear madurar. Querrás poder seguir aprendiendo. Podrás saber que no te, ¿cómo se dice? Te aferres a las cosas naturales, materiales, terrenales, porque eso pasará. Aún mi mamá decía, ¿no? Bueno, sigue diciéndolo. Cuando te mueras, no meterán, por ejemplo, no meterán tu carro al cajón, o no meterán tu esto al cajón, y es cierto. Pero en la eternidad sí podamos tener todo lo que necesitamos y más de ello por una eternidad. Así que realmente yo espero en Cristo Jesús que puedas meditar y saber, de repente sientas que es un costo muy alto, pero en Cristo Jesús, en el camino correcto, nosotros vamos a poder lograrlo, porque es para su gloria y es para su honra. Amén.